capítulo vamos a hablar sobre los media queries en CSS3. Bueno, como siempre menciono, CSS es el lenguaje de diseño y la versión puede ser CS1, CS2 y CS3, pero en general es CSS, ¿no? Bien, en cuanto a los media queries en CSS3, esto lo podemos utilizar para verificar si un dispositivo tiene un determinado ancho de pantalla y mostrar el contenido del sitio web de una manera determinada. Si traducimos media queries al español, significa consulta de medios. Por ejemplo, si queremos verificar cómo funciona, si queremos verificar el ancho de pantalla de un dispositivo, por ejemplo, acá en la izquierda tengo definido un elemento con la propiedad font size o tamaño de fuente de 14 píxeles. Supongamos que este es el tamaño de fuente del elemento inicial o por defecto, pero si el elemento es visualizado en un dispositivo que tenga como un ancho mínimo de 340 píxeles y un ancho máximo de 460 píxeles, pues ahí le voy a dar un tamaño de fuente de 16 píxeles. Es decir, mientras más chico sea la pantalla, le voy a poner un tamaño de fuente más grande, 2 píxeles más, para que se vean, para que el usuario pueda apreciar mejor en el dispositivo, ¿no? Mayormente los dispositivos móviles tienen un ancho de 340, 400, por ahí, más que todos los dispositivos móviles, los celulares. Bien, en el ejemplo anterior, tal como mencioné aquí, al lado izquierdo tenemos un determinado elemento con un tamaño de fuente, en este caso 14 píxeles, y al lado derecho el tamaño de fuente del elemento cambia cuando el ancho de la pantalla del dispositivo es de 340 píxeles como mínimo y hasta el máximo de ancho de 460 píxeles. Mejor veamos un ejemplo en el código para ver cómo funcionan los media queries. Bien, acá tengo mi código CSS arriba y abajo el código HTML. Bien. Debajo de este título, un título muy bonito, tengo un párrafo y acá tengo otro segundo párrafo. Voy a usar este segundo párrafo para el ejemplo. Puedo usar cualquier elemento, pero para este ejemplo voy a usar ese párrafo. Sería este segundo de acá. Voy a poner un nombre de clase llamado mi párrafo. Bien. Y acá voy acá a mi CSS, llamo a ese nombre de clase mi párrafo. Y ahí le voy a poner, por ejemplo, un tamaño de fuente font size que sea de 16 píxeles. Grabo y no se ha notado nada porque obviamente por defecto está en 16 píxeles, pero si no me digo si le pongo 17, por ejemplo, ya se notó, ¿no? Pero para este ejemplo voy a dejarlo así con 16. Y también vamos a ponerle un color de fuente que sea green, okay, color verde. Bien, ahí está mi párrafo con tamaño de fuente 16 y color verde, ¿no? Este sería sus estilos o sus propiedades iniciales, ¿no? Tal como se muestra en una pantalla normal, una pantalla de un desktop, una computadora o una laptop. Pero ahora voy a usar media query. Voy a decir que cuando el ancho de pantalla sea de 340 píxeles mínimo y máximo de 460, tal como explico acá en la diapositiva, mínimo de 340 píxeles y máximo de 460 píxeles, pues le vamos a cambiar el color de fuente y el color. Entonces para eso vamos a trabajar con los media queries. Escribimos @media y entre paréntesis definimos primero el ancho mínimo del dispositivo, min-width, ponemos 340 píxeles, cerramos paréntesis y la siguiente regla sería el max width, el ancho máximo. Max width es una propiedad CSS nativa, sino que lo estamos usando dentro del media query. El ancho máximo max width sería hasta 460 píxeles. Okay. Y acá abro llaves
y, y aquí dentro de Media Query puedo colocar todos los elementos que necesito cambiar cuando el ancho mínimo del dispositivo es de 340 píxeles hasta el ancho máximo de 460 píxeles. Yo voy a trabajar con este elemento que quiero a mi párrafo, entonces ahí llamo a mi párrafo y le digo que cuando tenga ese ancho, cuando el dispositivo tenga 340 píxeles de ancho mínimo y 460 píxeles de ancho máximo, que la fuente sea grande para que los usuarios puedan ver mejor. Vamos a ponerle 18 píxeles y el color que sea, a ver qué color, blue, vamos a ponerle blue, solo para este ejemplo. Tú puedes hacerlo según lo que tú requieras, ¿no? Bien, ahora vamos a probar por defecto. Entonces si agrando este navegador, pues estoy en una computadora, se ve el color verde y tamaño fuente 16 por defecto, ¿no? Pero ahora voy a entrar acá al modo, bueno, estoy en Google Chrome, presiono F12 para abrir las herramientas de desarrollador y acá voy a abrir aquí el modo dispositivo y puedes ver que ha cambiado acá el tamaño de fuente. Si le doy a inspeccionar elemento, botón derecho del mouse, inspeccionar elemento, me aparece acá que el tamaño de fuente es 18 y el color blue, porque está detectando que el ancho de pantalla mínimo es de 340 y el máximo es de 460, ¿no? Si vamos acá arriba tenemos 340 el ancho mínimo. Voy a ponerlo a la derecha acá para ver mejor, ¿no? Entonces acá yo le estoy diciendo igualmente en el código que si el ancho mínimo es de 340 y el ancho máximo de 460 píxeles, pues que me pinte el color azul y el tamaño de fuente 18, ¿no? Por eso se ha pintado azul 18. Pero si yo por ejemplo acá le pongo 339, bajaría un píxel más, ¿no? Se desconfigura y vuelve a la normalidad, el color verde que está acá por defecto, ¿no? Pero si le pongo acá 340, pues entra al rango que está acá especificado en el Media Query, ¿no? Igualmente el ancho máximo 460 píxeles, y por ejemplo acá yo le pongo 460, no, perdón, este sería el alto, este es otra cosa, me he equivocado, 540 estaba, no recuerdo, 500, vamos a ponerle 600, es el alto del dispositivo, eso no tiene nada que ver acá. Bien, acá 3040, este es el ancho, ¿no? El ancho mínimo que le especifico acá, y el ancho máximo 460. Si yo pongo 460, pues todavía va a tener soporte, todavía se va a mostrar el color azul con el tamaño de fuente 18 que especifico acá. Pero si pongo 461 saldría del rango, ¿no? Del rango del ancho máximo, entonces se perdería los estilos. Mira, si pongo 461, pues se vuelve el color verde que estaba acá y el tamaño de fuente 16 píxeles, ¿no? Pero como acá, si yo acá le pusiera 461, pues entraría a rango, ¿no? 461, puedes ver acá se puso azul, pero por mantener un redondeo del ancho 460, ¿no? Y acá le dejo 460. Entonces con Media Query puedes ver que tú le puedes mostrar a los usuarios cómo se debe ver tu página web en un determinado dispositivo o un ancho de pantalla determinado, ¿no? Hay muchas páginas que se han hecho con Responsive Design haciendo uso de Media Query. En el siguiente capítulo de este curso vamos a ver lo que es Responsive Design y te compartiré páginas web que han sido creadas usando Media Queries y con la tecnología de CSS llamada Responsive Design, que hace uso de Media Queries y otras propiedades. Y bien, como puedes ver acá yo he usado propiedades básicas como tamaño de fuente y color. Tú puedes hacer por ejemplo que se subraye, ¿no? Un montón de propiedades. Decoration underline, ¿no? Que se subraye cuando el tamaño de pantalla es mínimo 340 píxeles y máximo de 460 píxeles. Este es el rango, ¿no? Si yo lo regreso a la tal como estaba, pues se regresa al color por defecto y al tamaño de fuente por defecto. ¿Sí? Las Media Query nos permiten entonces mostrar el contenido de una manera determinada según el ancho del dispositivo en el que se esté visualizando, en una tablet, en un celular, un móvil o una computadora o un desktop, una PC, ¿no? Bien, hasta aquí este capítulo sobre los Media Queries en CSS3.
del curso gratuito de CSS3 desde cero. Nos vemos en el siguiente capítulo.